obra marcada por el silencio y la austeridad. Fotos como poemas visuales en los que hay cabida para la mística. Los objetos, animales o escenarios que surgen en sus fotografías dicen mucho sobre el alma del hombre. Un artista singular, al margen de cualquier moda. Un hermeneuta del silencio que aborda lo sagrado, lo sublime y el devenir de la vida y la muerte. Nos acompaña el poeta y fotógrafo Manuel Vilariño, a raíz de su exposición Tectónica en el CEGAC de Santiago de Compostela. Manuel, de todo corazón, muchísimas gracias por haber venido, porque es un hombre al que no le gustan los medios. Bueno. Empezamos por un cuestionario breve para saber datos sobre ti. Filólogo, biólogo, poeta, artista, fotógrafo, ¿con qué término te identificas más? Bueno, en mi vida ha habido fases muy diferentes que de alguna manera se han hibridado siempre unas con otras, ¿no? Porque la vida es muy compleja, ¿no? Entonces yo me identifico más, si hay una palabra, con poeta. Es decir, la poesía fue lo que me vinculó a la vida y al amor. Y desde muy joven la palabra me acompañaba en el viaje vital. ¿Y por qué después te decantas por la fotografía? Bueno, esto cuando yo estudiaba aquí en la universidad, en la Facultad de Ciencias, yo trabajé con la poesía y la fotografía, que eran medios muy marginales y que no tenían ningún coste económico. Entonces, de alguna manera, yo siempre seguí escribiendo, aunque mi estrategia se centró más en la fotografía, en la imagen. En la imagen, sobre todo en el sentido ensayístico, si quieres tú, de investigación sobre lo que era el lenguaje de la fotografía. Interesado por la mística, si el hombre en general se interesase más por ella, ¿viviría tal vez mejor? No cabe duda que cualquier relación con la experiencia interior, con un pensamiento que te haga interrogarte sobre lo que es la trascendencia o otras cuestiones de índole espiritual, yo creo que el hombre abandonaría esa deriva tecnológica que va a ser la constante en el siglo XXI, como también predijo acertadamente Ernst Jünger, ¿no? ¿Qué aprende un padre de una virtuosa del piano, de esa hija que siente tanto la música? Bueno, yo a través de la música clásica y de esa vivencia diaria con el piano, aprendí que no sabía nada de música. Es decir, que era un gran amante de la música, me gustaba mucho, pero me ha descubierto, sobre todo me ha descubierto territorios absolutamente desconocidos para mí, que están dentro de lo que es la música, que para mí es la más compleja de todas las artes, sin duda alguna. Dentro de esos territorios amas la naturaleza, escuchas al océano y valoras el silencio, pero ¿qué no te gusta escuchar? Bueno, yo siempre digo que lo que más me molesta es el ruido si quiero, los fuegos fatuos de las inauguraciones, de la frivolidad, del espectáculo, fundamentalmente, de la cultura del espectáculo. Ese ruido es el que procuro yo evitar. Y entonces, ¿cómo has llevado ser Premio Nacional de Fotografía 2007? ¿Te ha cambiado en algo? No. Lo que es mi vida, mi vocación, entre comillas, esteparia, permanece tal cual, ¿no? Es decir, mi vida vinculada pues a la naturaleza, a lo cotidiano. No soy un monje, tengo una vida normal, vivo en contacto con la naturaleza. El premio nacional sí ha cambiado, que me ha dado una presencia mediática e institucional, sobre todo en España. A nivel internacional diría que el cambio radical en mi trayectoria fue la Bienal de Venecia. De ella hablaremos. Has permanecido estancias largas en Estados Unidos, Islandia o la India. ¿Algún país por descubrir?
No, yo realmente no. Todos los países en mi vida fueron como accidentes, ¿no? Como piedras en el camino. Hay una búsqueda, pero también los países me han elegido a mí en momentos formativos. Podría decir que el viaje iniciático por excelencia fue estando en la universidad, ir a Venecia con un grupo de amigos, entre los que estaba mi propia mujer, ¿no? Entonces eso es un viaje iniciático. Hace 20 años, la primera vez que visito yo Islandia, pues es por el magnetismo geológico, mi formación universitaria, que siempre tuve esa atracción hacia ese desierto de lava, de hielo, y fue mi primer encuentro fortuito con esa geografía inhóspita. Y encuentro que se traduce a nivel plástico. Pasamos a analizar tu obra. Y nos sorprende esa entrada al CEGAC con un cambio profundo por esa jaula y esos cilindros de cobre en los que escribes poemas. No sé si alude a los pilares de la Tierra, esos cilindros, a la tectónica del universo. Bueno, las dos piezas tienen mucho que ver con la tectónica, tanto en un sentido, si queremos, cristalográfico, como en el sentido poético, como en el sentido puramente conceptual. El cubo que hay en la entrada, esa cabaña, que puede ser jaula, puede ser celda, pero en cualquier caso es un piritoedro, es el cubo, es, digamos, el paralelepípedo fundamental hecho con hierro y con malla, ¿no? Esto es la metáfora de lo que es la vida hoy en día. Estamos atrapados en una malla inmensa numérica que es la red de redes. Esto también hace alusión a esto, pero la idea, conceptualmente hablando, viene de mi visita siendo joven, por eso hay una vitrina que lo explica, con todas las ediciones de Walden y del gran naturalista americano Thoreau. Cuando yo visito Walden Pond, hay digamos, una emoción, una empatía, un temblor brusco ante ese hecho físico y los libros que voy leyendo sucesivamente, que no es únicamente Walden, La vida en los bosques, sino que son todos los bosques de Maine, el río, diarios, caminar, como dice él, deambular. Y escuchar esos sonidos. Por ejemplo, en la exposición la tomamos por una gran muestra integral, porque si algo tiene presencia es la música, hasta el trinar de los pájaros. Sí. La presencia de Messiaen. Hay algo que yo he cortado previamente, pero que luego encadenaré con la música. Tú me hablas de los cilindros de cobre, yo hablé del cubo. Del cubo, que es eso metálico que te atrapa de hierro, pasas al metal neolítico, naranja, brillante, que es el cilindro emocional que concentra a través de la palabra, del verso, lo que yo siento. Y claro, lo que yo siento se puede traducir en esta exposición en esa sucesión de emociones que son materiales, pero que también es la música, Messiaen. Como tú muy bien apuntas, Messiaen pues es uno de los grandes compositores del siglo XX, un hombre que ha estado en un campo de concentración, que compone allí la canción, El canto para el final del tiempo, se me va el título, ¿no? Y luego que es inclusive el organista de la Iglesia de la Trinidad en París. Todas sus obras, en síntesis, son muy importantes por la espiritualidad y por la relación que tiene con los pájaros, porque él mismo se define como ornitólogo y era un sabio en cuestiones de la naturaleza. Por eso su presencia, porque yo he grabado pájaros desde muy joven. Desde los años 80. Sí, los cantos de los pájaros. Al grabar cantos de los pájaros, cuando descubro que Messiaen también los graba
y los transcribe al piano su mujer, y son la base de sus propias composiciones, y él mismo publicado, al margen de ser de sus composiciones fantásticas, su obra que es completísima, ha hecho pequeñas publicaciones sobre pájaros, sobre ornitología, pues hay un contacto con él muy fuerte, ya no solo en el aspecto, digamos, musical o espiritual, sino en el puro estrato científico. Y también con la cultura oriental, porque si vamos a esa presencia de los animales que tanto nos han impactado a todos los seguidores de tu obra, a esos rituales de sacrificio, a esas naturalezas muertas en las que incorporas mucho de brahmanismo, bueno, también la gran tradición del bodegón español. Sí, bueno, yo cuando empiezo a trabajar muy joven, ya con una estrategia, digamos, fotográfica, y con una técnica, digamos, aceptable, porque había estado en Estados Unidos, en una universidad donde los cursos de fotografía, cine, laboratorio eran extraordinarios. Yo me afectó ese curso de manera muy importante porque me ayudaba a resolver cuestiones estéticas fundamentales que había y que antes no sabría, pero también me afectó mucho la estancia esa primera en Estados Unidos, porque es cuando veo de alguna manera las primeras grandes exposiciones de lo que luego se llamó la posmodernidad, ¿no? Estamos hablando pues cuando surge la revista October vinculada a Rosalind Krauss, cuando la primera exposición en la que está Shirley Levine, Cindy Sherman, bueno, Richard Prince, todos estos señores que van a colocar a la fotografía en el mercado, pero que utilizan la fotografía como soporte artístico, igual que se usaba en el Art. Y ya no se trata de la fotografía vinculada pues al documentalismo o al reportaje, con la cual yo estéticamente no tenía ninguna relación. Esto es lo que me pasaba en la universidad. Cuando las imágenes que yo veía con la fotografía eran reproduciendo pues o manifestaciones o fenómenos sociales o documentando etnográficamente una aldea o unas costumbres, esto me parece muy interesante, pero a mí no me interesaba nada. Mi mirada era al pozo profundo, interior, y era trabajar en soledad, es decir, con la soledad más esencial, que era, por eso escogí, como te decía al principio, la fotografía y la poesía, la palabra y la imagen, ser y ver. Soy seda de caballo, soy ausencia, soy luz de muerte y afuera. Ahí tenemos esa instalación con sedas de caballo, agarradas con clavijas de violonchelo. Bueno, eso es una partitura musical, ¿no? Una partitura musical que tiene la referencia musical, el anclaje a ese territorio blanco vacío o al propio muro, es la clavija del cello. Y sobre eso la vibración, la levedad, el vuelo de la crin, de la seda de caballo, que es una de las cosas que ha definido no solo la cultura gallega, sino mi propia vida. Cuando era niño y veía los caballos salvajes y he participado en esos rituales de manera, bueno, con los ojos abiertos, ¿no? Como el animal que dice Rilke ante ese espacio salvaje, ¿no? La mirada de la gorgona, así has definido muchas veces a la fotografía, sí, que es para ti, que tiene que petrificar. Petrificar. Sí. La fotografía comporta muerte, es decir, petrifica, como la mirada de la gorgona, exactamente. Y de muerte podemos hablar mucho en tu trabajo. Ahí está, en el doble espacio, ese gran damero de la vida y esos lechos en los que descansan en paz esos animalillos, esos lechos que invitan activan el olfato también. Bueno, son dos piezas distintas. El gran damero, la tabla bois, está hecha a partir de la experiencia de un joven bois de Côte d'Ivoire que él talla el propio damero
para un ritual de iniciación. Ese damero, él viene a España y llega a mis manos y yo trabajo con él como durante muchos meses sobre el caolín, escarificando lo que eran los muertos que había en el Atlántico durante esos meses, ¿no? Era una contabilidad siniestra, pero al margen de eso, el tablero representa el ser y no ser, ¿no? Es decir, ese juego que tenemos diariamente, todas las culturas y las propias personas, ¿no?, que nos enfrentamos a eso, y está concebido así, ¿no? Luego tiene otras lecturas ya más personales, como que cuando yo hago esta pieza se cumple el 50 aniversario del 7º sello de Ingmar Bergman, que fue una película que a mí me definió mucho y donde hay la partida con la muerte, ¿no? Esa partida que jugamos diariamente nosotros y que también se juega actualmente en Siria o en Irak o en África o en Latinoamérica, en muchos sitios, pero que también es una partida individual, como en la película de Bergman, está dentro de esa obra. Está dentro de esa obra. Y cuando el Cordero abrió el 7º sello, en el cielo se hizo un silencio como de media hora. Y vi 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Ah, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Con el tiempo te decantas por el paisaje. Estos que presentas en la exposición, tomados muchas de estas fotografías en Islandia y otras en Galicia, nos recuerda mucho a la obra de Friedrich. Algo, a la laguna Estigia. Bueno, el paisaje para mí no tiene una... Yo cuando fotografío paisaje intento verlo con los ojos del animal. Esto que cuenta también Rilke, ¿no? Mirar el paisaje con los ojos del animal. Pero más allá de esto, la influencia del paisaje romántico es muy importante porque yo tengo esa componente poética. Más que la influencia de Friedrich, está la influencia de la poesía romántica, alemana y también inglesa, ¿no? Y esa concepción visual del paisaje, también debo añadir que para mí da igual que sea Islandia, Galicia, porque es interrogarme ante la naturaleza, ante unas cuestiones esenciales. Puede ser Galicia, en muchos casos, fíjate, voy a contar una anécdota. Quizás el mejor filósofo, de los 2 o 3 más importantes de España, Díaz, escribió un pequeño texto sobre un paisaje mío. 2 o 3 folios y me lo envía y me dice: sé dónde lo has sacado, porque yo, que utilizo mucho internet, es el lago Midvang en Islandia. Yo le contesto: es la laguna de la Frouxeira en Valdoviño, al amanecer, antes de que canten los pájaros. Y dijo él: hombre, pues no lo sabía, se parece mucho. Luz norte. Y la luz del amanecer, pero te debe de gustar la noche cuando, por ejemplo, el búho aparece mucho en tu obra, ese animal que ve en la nocturnidad. Hombre,
una cosa es a la aurora, de la que hablaba María Zambrano, y que yo tengo una serie larga, porque bueno, tendría que hablar de mi relación con Valente y María Zambrano, pero bien, el libro A la aurora de María Zambrano para mí es un libro seminal. Entonces yo hago una serie donde todos los paisajes se fotografían a la par que se desvela las tinieblas, con la primera luz de la visión, a la par que la visión se abre la noche. Entonces, en ese periodo de segundos, minutos o inclusive horas que van desde que cesa la noche y cantan los pájaros, ese periodo de silencio, que normalmente son segundos, repito, es cuando yo fotografío el paisaje. Es un paisaje brumoso, un paisaje muy, ¿cómo diría yo?, del despertar, del sueño, volviendo a citar a Zambrano, el sueño del despertar. Una obra de corte existencial, Sí. en el que la muerte siempre ha estado presente. Ha ido todo girando, girando y buscando esa meta precisamente, pero no eres alguien negativo. No, yo, bueno, durante mucho tiempo tuve una profunda relación con, digamos, con el pensamiento poético y pensamiento filosófico. Más que nada porque, a pesar de que había estudiado una carrera de ciencias, había una serie de vínculos personales que me ataban a esos territorios. Entonces la muerte pues, es una de las cuestiones, digamos, centrales en la existencia humana. Es decir, quien no esté preparado para morir, como diría Montaigne, Mal pues, asunto. pero bueno, yo en cualquier caso planteé el tema de la muerte, tú lo decías anteriormente en una pregunta, en las naturalezas muertas fundamentalmente, porque se trataba de investigar sobre el significado de la naturaleza muerta a la que me sentía yo tan vinculado. Entonces el mundo que me rodeaba, que es el mundo de la cultura popular gallega, está muy vinculado a la muerte. Mi propia vida, hay una serie de hechos que uno no busca desde su infancia, son como premonitorios de todo lo que va a acontecer. Y mi propia obra es premonitoria de lo que es mi propia vida. Esto a veces es terrible, como la propia belleza. La belleza es terrible y la vida te va enseñando todo esto. Pero en cualquier caso, tu pregunta, el núcleo central sobre lo que gira mi obra ha sido trazar círculos de desaparición. Más que la propia muerte, trazar círculos de desaparición, como trazar círculos en torno a la vela, que es la existencia, la metáfora de la vida, ese tallo erguido que se consume lentamente. Por eso aparece como un eje central dentro de lo que es mi propia obra. Y nos encanta que esa vela todavía siga viva, por eso te gusta más hablar de still life que de naturalezas muertas, claro, propiamente. Felicidades también al comisario de la muestra, Alberto Ruiz de Samaniego, con el que no es la primera vez que expones. Sí, con Alberto yo le conocí muy joven, tenemos muy buena relación y él se tomó siempre una preocupación, un interés real de lo que era mi trabajo, ¿no? Entonces yo creo que por encima de que me haya acompañado en exposiciones hay una amistad y hay un vínculo también, determinadas inquietudes que compartimos sobre aspectos del arte, de la literatura o de la propia filosofía, ¿no? Yo termino con otro vínculo. Ahora que tenemos a tu hija en pantalla, en esta pieza musical, y con esta obra singular y que nos ha encantado porque la vemos como una exposición integral, no como otras veces que ha sido solo fotografía, sí, sino en la que se despiertan todos nuestros sentidos. Muchísimas gracias, Manuel, de todo corazón, por haber venido, muchas que sabemos gracias, que no te gusta. Muchas gracias, Fátima, muchas gracias. Obra de gran calidad técnica que le ha reportado ser Premio Nacional de Fotografía 2007 y uno de los artistas gallegos con mayor proyección internacional. Sus imágenes nos estremecen, reflexionan sobre la muerte, pero de manera natural.
Sus parajes de silencio y quietud se hacen reveladores del alma humana, obra cargada de misticismo, de profunda poesía, un creador singular que ha ido por libre y nos sorprende con nuevas piezas en su reciente muestra en el CEGAC Tectónica. No se la pierdan, despierta todos nuestros sentidos.